Voces Comunicación presenta el podcast Entre Amigos con nuestro médico de confianza Roberto Córdoba. Entre amigos, bienvenidos. La idea de qué es bello ha cambiado drásticamente a lo largo de los siglos. Lejos de ser una verdad absoluta, la belleza funciona como un espejo para la economía, la política, la salud y la tecnología de cada época. Lo que hoy consideramos un defecto, en otro siglo fue un estándar de oro. La belleza ha sido un concepto dinámico que ha evolucionado a lo largo de la historia, reflejando ahora los valores culturales, sociales, filosóficos y artísticos de cada época. Hola, ¿cómo estás? Sí, estamos aquí en Voces Comunicación y vamos a hablar de lo que es la belleza y la longevidad. Tenemos de invitada a la doctora Liliana Pacheco. Ella es colombiana de nacimiento, naturalizada mexicana, es médico por la Universidad de Rosario en Bogotá, Colombia. Tiene una especialidad en cirugía general en la Universidad Autónoma de Guadalajara y su especialidad en cirugía plástica y estética y reconstructiva en el Instituto Jalisciense del doctor José Guerrero Santos de la Universidad de Guadalajara. Está certificada y recertificada. Tiene un máster en medicina de anti-envejecimiento y longevidad por la Universidad de Cataluña, Barcelona. Es miembro activo de las sociedades de cirugía plástica, tanto a nivel mexicano como de Latinoamérica, y del Colegio Jalisciense. Ejerce su profesión privada y consulta en el Hospital Español, en el inglés, en francés, tiene consulta en español, inglés, francés y portugués. Tiene todos estos idiomas. Doctora Liliana, muchísimas gracias por aceptar de hablar de lo que viene siendo este tema tan importante para hoy, pero que la historia de la belleza, desde los egipcios, griegos y todos esos, es muy importante revisar. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias al programa y a todo tu auditorio, a la audiencia, por permitirme un espacio para contarles lo poquito que yo sé de todo este tema. Es un tema apasionante que lo he venido trabajando hace varios tiempo y del cual les puedo compartir algunas cosas. Sí, fíjese, si habláramos a través de la historia de la belleza en el tiempo, pues podemos irnos a la antigüedad, en las civilizaciones de Egipto, Grecia, antigua Grecia, Roma. Los griegos consideraban la belleza física que reflejaba una perfección, equilibrio interior, vinculándose con la virtud. ¿Qué es esto? ¿Qué se puede hablar de la historia de la belleza con el tiempo? Sí, doctor, la belleza tiene una historia y una continuidad en el tiempo muy bonita. Todo comienza porque en la antigua Grecia la belleza era considerada de manera objetiva. Era todo aquello que podías medir para que tengas buena simetría, exactitud, proporciones, concordancia. Todas esas medidas que den una armonía era lo que era considerado bello. Entonces la belleza obtiene esa definición objetiva en la Grecia antigua, en ese hombre musculoso como lo era Hércules, y después en ese hombre no solamente musculoso, sino musculoso y poderoso como era Aquiles. Y más adelante, musculoso, poderoso e inteligente, como lo fue Alejandro Magno. Pero los conceptos de belleza en la antigua Grecia no podían quedarse solo ahí, sino que la humanidad empezó a decir, bueno, pero también la belleza tiene un componente subjetivo. Y como lo decía Agustín de Hipona en su momento y en su libro Las Confesiones, él decía que era bello todo lo que me causaba al verlo placer. Y no solo al verlo, al escuchar alguna pieza musical, si te causa placer, al ver una pintura artística, un paisaje, aquello que te toque los sentidos era bello. Entonces entramos en la parte subjetiva de la belleza, que es todo aquello que involucra tus sensaciones. Cuando compaginas las dos, lo objetivo y lo subjetivo, encuentras el englobe total de lo que es la definición histórica de belleza.
y esa ha ido cambiando. Los Sí, egipcios, por ejemplo, también decían que lo bello trascendía. Para ellos la belleza era tan importante que al morir se adornaban entre sus tumbas. Hay una diosa muy importante que se llama la diosa Neftis. Ella acompañaba a los egipcios en ese imaginario egipcio porque para ellos morir no era el final, era trascender. Entonces los enterraban con sus joyas, con el cojol para pintarse los ojos, se enterraban hasta con sus sirvientes porque decían que la vida continuaba. sí, es por eso que ha ido pasando, la belleza ha ido cambiando poco a poco durante la época, ¿no? En la Edad Media la belleza adquirió un Ya, significado muy espiritual y físico. Luego sí. sigue el Renacimiento, donde se surge una valoración del cuerpo y de la naturaleza. Se entiende como una unión al arte en ese entonces, en el Renacimiento. El Barroco, donde se exalta, como menciona usted, la opulencia, el movimiento, la expresividad, y esto tiene que ver con los egipcios que mencionaban que la belleza estaba unida a la higiene y todo lo demás. ¿Cuál es el estado actual de la belleza? El estado actual de la belleza ha cambiado porque tenemos un boom de la industria y la industria llega para llenarnos de cosas, llenarnos de productos que a veces ni los más expertos sabemos cuántos ya hay. La belleza ha cambiado y los paradigmas de pensamiento también porque tenemos un estándar donde lamentablemente la imagen de cada ser humano ha cambiado y ha disminuido. No sé si por culpa de la industria, de las redes, la intención de hacernos sentir feos, que nos falta esto, que nos falta lo otro, nos lleva a buscar caminos muchas veces innecesarios. Hay unos estudios que se han repetido a través del tiempo. El primer estudio que se hizo fue en 1972, luego se repitió 10 años después y luego el último se hizo en el 2022, donde la población, se entrevista a una población de los 5 a los 90 años y la pregunta es simple en el estudio que está reportado en la literatura médica y es, ¿cómo está tu imagen corporal? ¿Cómo te ves tú? ¿Te ves bello, agradable o te ves feo? ¿Cómo te sientes con tu imagen física? Y es increíble cómo ves cómo ha cambiado del 72 acá, porque hoy en día la imagen corporal y la autoimagen que tenemos es mínima, y eso nos lleva a buscar soluciones muchas veces innecesarias. No sabemos qué pasó en la pandemia, de pronto el encierro nos llevó a pensar y a sentirnos feos, a sentirnos incómodos y a encontrarnos defectos que ni sabíamos que teníamos y que psicológicamente nos afectan y nos hacen buscar opciones, muchas veces, vuelvo y repito, innecesarias. Ese ideal no existe. Y hoy en día yo le digo a mis pacientes, yo soy una comunicadora, aparte de que soy médica, y el mensaje que mandamos a la sociedad como médicos muchas veces es cerrado, porque lamentablemente en la mitad está el signo pesos. Si tú tienes una imagen corporal baja, disminuida, tú vas a buscar cómo arreglarla. Entonces ahí vienen botox, rellenos innecesarios, cirugías a los 15 años innecesarias, implantes mamarios a los 15 años innecesarios. Ya no existe un regalo lindo de 15, ni una fiesta, ni un viaje. Ahora es la cirugía plástica porque a mí me la han pedido en las consultas. Y es transmitir algo malo a la sociedad, es decirle a las niñas de 20 años, de 23, 25, tener una arruga es una tragedia, no tener los labios gigantes como se usa hoy en día, estar en tu peso normal ya no es bien, tienes que estar en la extrema delgadez para entrar como en ese contexto de la moda actual. Y no, así no es, porque hay que revisar por dentro cómo estás. Y ahí viene la parte de lo que es la longevidad. Sí, entonces, en este estado actual de la belleza, estaríamos hablando, como usted lo menciona,
menciona que hay una diversidad y en esto hay una fase que es la inclusión, donde la gente joven quiere incluirse ya algunos cambios que son drásticos para su persona. Hay que ver el enfoque de bienestar que tienen algunas otras personas, dependiendo la edad, cómo se va a ir configurando todo esto, la naturalización y la optimización de estos recursos que nos están dando ahora para nosotros tener posiblemente ya en este momento una medicina personalizada que pudiera nosotros irnos llevando a ver cuál es el concepto ahora, porque en la antigüedad algunas cosas eran bellas, aunque no estuvieran bien, y actualmente son distintas. Claro. Entonces estaríamos hablando de la fealdad y el envejecimiento. Sí, sí, es que la fealdad es importante, porque como lo describe Humberto Eco en su libro La historia de la fealdad, él tiene dos libros muy lindos, La historia de la belleza y La historia de la fealdad. Pero él describe en la historia de la fealdad que la fealdad es importante porque es la antítesis de lo bello, que sin deformidad pues no habría armonía. Tiene que existir lo opuesto para existir lo bello. Pero esos cánones tienen pues sus parámetros y sus cosas. Aquí entra lo que es el miedo a envejecer y a volvernos feos, porque tenemos miedo a que ese envejecimiento nos hace feos, pero aquí el problema y lo principal del tema es que sentemos que vamos envejeciendo y nos van saliendo arrugas porque estamos ya sintiendo que vamos hacia el final del camino, que nos estamos acercando al camino, entonces, al final, entre más arrugas tenemos, más nos acercamos y es ese miedo. Y ese miedo nos hace sentirnos más feos de lo que podemos estar. Y ese es el concepto de fealdad donde entra lo que es la longevidad. Para Hablando de esto, nosotros, entonces, hace años atrás se trataba de tener cuerpos delgados con pocas curvaturas, luego se llegó a tener cuerpos más frondosos con algo de curvaturas. Si nos vamos a las pinturas de Botticelli, donde vemos a mujeres con cabellos largos, rubios, de curvaturas frondosas, de cuerpos muy llenos, esa era la belleza anteriormente, ahora cambió y son gente más delgada. Pero ante la fealdad y el envejecimiento, la tendencia actual apunta hacia una belleza más humana y más personalizada, ¿no? claro, eso apunta a que sea más personalizado porque no hay un estándar de belleza como tal. Antes, en la antigüedad, en el Renacimiento, en el Barroco, las figuras femeninas y desde mucho tiempo atrás eran más robustas porque eso era sinónimo de salud. Y el objetivo de esa salud era poder reproducirse y tener hijos. Si tú veías a alguien en esa época en extrema delgadez, pues simplemente la sociedad pensaba, no va a poder tener descendencia, no va a poder tener hijos y eso era visto como malo. Un parteaguas muy lindo de la historia de la belleza que no lo mencionamos y que vale la pena que el público lo conozca, pasa en la Edad Media. A finales de la Edad Media existe un personaje legendario que es Leonor de Aquitania. La Edad Media se caracteriza por ese periodo de oscuridad, ese periodo de prohibición marcado por la teocracia absoluta, donde era prohibido bañarse, donde era prohibido ponerse algún incienso, algún aroma. Y esta mujer, Leonor de Aquitania, acompaña a su esposo a la Segunda Cruzada, que el Papa Urbino II llama para recuperar Jerusalén. Y ella dice, yo me voy para la cruzada con mi esposo y se va. Y al llegar al oriente y pasar por Bizancio, que después es Constantinopla y actualmente es Istambul, pasa por el Bósforo, llega hacia Asia y llega hacia lo que es Sidón, Tiro, Biblos, esas ciudades del Oriente Medio y hasta Jerusalén. Y en su trayecto se encuentra con la cultura de los sufis, que es esa cultura de los derviches
que bailan con ese pleno amor y ese amor cósmico y se encuentra con toda esa cultura persa donde nos llevaban miles de años de avance, donde se bañaban, donde usaban perfumes, comían con cubiertos y estos cruzados llegan en esas armaduras pesadas, sucios, sin bañarse. Y ella se enamora de esa cultura y adopta toda la cultura y se la lleva para Francia, a la Aquitaine, a lo que es Aquitania. Ella funda los tribunales del amor y ella instaura todo lo que es la belleza en Francia y por eso Francia tiene esa connotación tan linda de que todo en Francia es bello, es la moda, actualmente persiste y es ese allure francés que después en el Renaissance continúa. Esa figura es un parteaguas para la historia de la belleza y de ahí empieza el Renacimiento, el Barroco y todo lo que sabemos con Catalina de Médicis y después con María Antonieta, que hace y adopta todo lo que trae el Seidentras, que es la ruta de la seda, donde queremos parecernos a las orientales. Entonces queremos las mejillas bien rojas, los ojitos rasgados, porque toda esa cultura de belleza llega hacia Occidente. Hoy en día ha cambiado porque queremos otros estándares impuestos por la industria. Sí, estos estándares han cambiado estas tendencias y se convierte en unas cambio de tendencias globales donde se va al a la piel minimalista, donde el concepto de maquillaje de 10 capas se va Claro. quitando el efecto de de la cosmetología y ahora se trata de usar agentes cosméticos que hagan mejor la textura de la piel, donde haya más hidratación de la piel, donde se vea mejor y no tener que usar todo esto de que se usaba años atrás. Claro, sí, porque las tendencias son a que también menos es más. Entonces necesitas una piel más saludable y menos intoxicada con todas las cosas de la industria de la belleza, porque se trata es de prevenir, no tanto de tapar y de ocultar. Por eso también la cirugía plástica ha cambiado, pero tiene que cambiar más, porque a veces nos hemos dedicado es a lo de afuera, ¿no? Tenemos una arruga, pongamos, paralicémosla con Botox. Tenemos un surco, rellenémoslo. Hay un exceso de peso, hagamos una lipo. Y se trata de todo taparlo exteriormente, pero ¿y adentro cómo estamos? ¿Cómo está ese organismo que lleva tantos años aplicándose Botox, tantos años haciéndose una, otra lipo o haciendo cosas realmente innecesarias que manda la sociedad? Hoy en día tenemos un gran problema, y lo hablo desde el punto de vista de cirugía plástica, que es el abuso de los análogos del GLP-1, de lo que es Ozempic y Mounjaro y todos estos nuevos medicamentos que son fabulosos, son excelentes, no estoy peleada con ellos. Regulan tu metabolismo fabuloso cuando están bien indicados, cuando tienes un sobrepeso y una obesidad que es indicación, pero cuando abusamos de ellos y hay pacientes en un normopeso, por decirlo así, o con 2, 3, 5 kilos de más, pues no es indicación de ese medicamento. Y aquí vienen después conmigo a decirme, doctora, bajé de peso, pero mis glúteos se me desaparecieron, mis músculos desaparecieron y tengo mi cara chupada. ¿Qué hacemos entonces? Volvemos a ese círculo vicioso de empezar a usar rellenos para recuperar ese volumen perdido que no se ha debido perder. Y ahí estamos entrando en esa nueva era que no es saludable porque vemos esos cuerpos sin músculo y les voy a decir más adelante que el músculo es el órgano de la longevidad. Así es, el músculo es el órgano que nos produce longevidad y esto lo vamos a ir viendo porque este cambio de paradigma nos va a hacer eh, ver las formas de enlentecer este envejecimiento. Y para esto tendríamos que empezar a ver lo que es el genoma y el epigenoma. Sí, hay en lo que es longevidad hay que hacer un abrebocas y hablar del envejecimiento. Si uno ve
y revisa cualquier libro de medicina o en el Google o lo que sea y pone la palabra envejecimiento, pues sale como una definición muy clásica de que es un trastorno irreversible, celular, biológico a nivel molecular, eh, y que tiene una serie de trastornos en tu organismo, que cada persona tiene una manera de envejecer, pero que al final llegamos a lo mismo y que el final es pues la muerte irreversiblemente. Ese es como el estándar de la definición clásica de envejecimiento durante todo el tiempo. Hoy en día el concepto de envejecimiento ha cambiado. Ha cambiado desde el punto de vista de que se considera por muchos científicos en Harvard, en muchas universidades expertas en longevidad, como un proceso similar a una enfermedad. No con el ánimo de estigmatizarnos y decir, ay, estás empezando a envejecer, se te notan las arrugas, estás enfermo. No, así no es. Es con el ánimo de poderlo abordar mejor, de dedicarle más tiempo y de entender por qué es que envejecemos. Porque muchos años es normal. Tienes tantos años, es normal que no te puedas levantar de la silla, es normal que te duela la rodilla, es normal que te fracturaste la cadera, es normal que se te olviden las cosas. Y yo les voy a decir una cosa, no, no es normal, no es normal, algo está pasando y no podemos normalizar eso. Si no normalizamos eso, lo podemos investigar, lo podemos atacar y sobre todo lo podemos comprender. Decir, bueno, ¿por qué se me están olvidando las cosas? ¿Porque tienes más años? No, hay algo que de pronto no estamos descubriendo hoy en día. Hay un científico muy dedicado a esto, que es un gran portador, tiene un libro muy importante, que es David Sinclair. Para la audiencia, les recomiendo este libro. Se llama Life Span, y él habla de todas sus investigaciones científicas sobre el envejecimiento, porque él lo aborda como si estuviera investigando una enfermedad nueva. Vuelvo y repito, no estamos estigmatizando, simplemente estamos nombrándola así para investigarla y estudiarla mejor. Y vemos que el mayor riesgo para cualquier enfermedad es la edad. Porque si uno está grande y tiene alguna enfermedad, si tiene más años, ya le va mal. Si uno tiene diabetes y tiene más de 70, ya hay una condición mala. Si tiene 20 y ya le sube el azúcar, lo puede tratar mejor, simplemente por la edad. Pero si entendemos por qué esto ha cambiado, el concepto del envejecimiento ha cambiado muchísimo en los últimos años y yo creo que va a seguir cambiando para bien de todos en la humanidad. Y fíjese, qué bueno que dice usted eso porque hace ratito usted fue muy puntual, donde las jovencitas que llegan a sus 15 y 6 años ya empiezan a intervenirse. Posiblemente nosotros veamos a gente adulta con aquellas facciones que son intervenidas, donde se les han hecho algunos manejos con sustancias para rellenar esos huecos, pero ahora la fealdad o la vejez o el envejecimiento no es fealdad, al contrario, es longevidad celular y una longevidad que puede estar muy bien manejada por todos estos cambios que usted está mencionando. El músculo, que es una parte importante de nuestro cuerpo y que nos va a dar fortaleza para esta longevidad, ¿no es así? Claro que sí, es que el concepto tiene que cambiar porque no podemos seguir tapando la fachada y olvidándonos de qué es lo que está adentro. Y mencionándoles algo de eso, de las últimas avances de lo que es la longevidad, hace muchos años no, sobre el 2003 se vino el boom del descubrimiento del genoma humano. Y hubo muchísimos gastos en dólares y la industria y la publicidad y los periódicos dijeron, se leyó completamente el genoma humano, era el 2003. Se había leído lo que la tecnología de ese entonces permitía leer. Entonces, se dejaron una cantidad de cadenas de DNA a un lado que se llamaron en su momento DNA basura y que
dijeron los científicos, esto no es importante, dejémoslo a un lado. Y se entregó al mundo lo que era el DNA leído completo del genoma humano, con la gran sorpresa que 20 años después, en el 2023, hace 2 años, 3 años, los científicos vuelven y leen todo el genoma humano con la nueva tecnología que ya teníamos, ya estábamos hacia las puertas de la inteligencia artificial, algo así, y vuelve y se lee todo esto y resulta que ese DNA basura que todos habíamos arrumado allá en un rinconcito correspondía casi al 70% de tu genoma. Entonces dijeron, Dios mío, leímos solo el 20%, el 30%. Para algunas estadísticas era el 70, otro el 80%. De todas formas, era una proporción inmensa. Ese DNA que dejaron de leer actualmente se le llama el epigenoma. Entonces, para la audiencia, el 30% es tu genoma, el 70% es el epigenoma. Eso es una gran noticia para la longevidad, porque resulta que el epigenoma tú lo puedes moldear, tú lo puedes educar, tú lo puedes adaptar. Para que la audiencia entienda la gran diferencia entre el genoma y el epigenoma de una forma muy fácil, yo les hago la analogía de un concierto de piano, por ejemplo. Entonces, en el concierto de piano, usted compra las boletas y se va para el concierto de su artista favorito, clásico, con el gran pianista que se presente en ese momento. El piano es el genoma. Entonces, pianos hay de cola carísimos, hay de media cola, como quieran. Ese es nuestro armazón. Cada tecla es su genoma y cada vez que lo tocamos, pianísimo o fortísimo es la expresión genética. Entonces, por eso hay gente que hereda los ojos más azules de sus abuelos, o la tez, el color de la piel, o el pelo, si es crespo, como se dice en Colombia, o chino en México, si son lacias, o la delgadez, la altura, y las expresiones genéticas cambian de cuando usted toca el piano. Ese es el genoma. Pero ahora entra el artista a llevar a cabo el concierto. Ese artista es el epigenoma. Entonces el artista llega, el pianista se sienta y empieza a tocar. Todo el auditorio está lleno. Resulta que él se equivoca una vez, pero nadie se da cuenta. Él se equivocó, corrige y sigue tocando. Pero a los 10 minutos vuelve y se equivoca. Y de pronto un experto sentado en el concierto, escuchándolo, dice, ay, creo que se equivocó otra vez. Bueno, y lo corrige. Pero resulta que ese error se repite. Y el pianista se equivoca una vez, y dos, y tres. Y ya no se necesita ser experto para entender que esa obra, conocida o no conocida, se echó a perder. Entonces todo el mundo empieza a decir, no, ¿qué pasó acá? Cambien a este señor, ¿será que no durmió bien? Si no estudió, devuélvanme mi dinero. Bueno, se hace todo el desorden en el concierto. Entonces, ¿dónde está el problema acá? ¿En el genoma humano, en tus genes o en el epigenoma? El problema está en el pianista, porque el piano está ahí, está bien, está afinado, está listo para esa expresión genética. Si cambiamos al pianista, si traemos uno que estudió mejor, que se sabe bien la partitura o que descansó, seguramente las cosas van a cambiar. Esta es la forma fácil de entender qué pasa en tu epigenoma. Ese ruido que hizo el pianista al equivocarse en medicina se llama ruido epigenético. Ese ruido con las enfermedades, con el no dormir, con el no tomar agua, con el no hacer ejercicio, se repite, se repite, se repite y va a alterar el epigenoma sin que altere el genoma, porque mucha gente dice, no, a mí me va a pasar esto porque mi mamá tiene el gen y fulanito y el tío y todo. Claro, yo no digo que no vaya a pasar, porque estaría yo diciendo una falacia, pero lo que sí puedo decir es que usted puede tener sus genes calladitos en silencio
y no despertarlos si el 70 o el 80% de sus genes, que es el epigenoma, usted los puede controlar, moldear o dirigir para que tenga la mejor y más larga vida saludable de manera autónoma e independiente, que es lo que se llama longevidad. Y le agregan al final morir de manera rápida y sin dolor. Eso es lo que quisiera cualquier ser humano. Sí, 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 y muy, muy claro, ¿no? O sea, mi genoma dice que mi mamá era diabética, mi abuelita era diabética, y yo tengo el genoma diabético, o sea, tengo mis teclas ahí, yo las voy a tocar, o sea, yo quiero saber si aumento de peso, si me descuido en mis alimentos, si no hago ejercicio, eso me va a despertar mi epigenoma y voy a tener estos problemas. Y para nuestro cuerpo, pues es muy importante, porque aquí estaríamos hablando de lo que viene siendo la medicina regenerativa. ¿Es así? Claro, y los genes de longevidad. Yo les voy a decir algo. El gen como tal de longevidad no existe y no lo van a encontrar los científicos, porque el ser humano tiene una finalidad muy clara. La finalidad del ser humano, ¿cuál es? Es no extinguirse, es reproducirse, perpetuar la especie y no extinguirnos. Y lo hemos hecho muy bien porque acá estamos presentes todos, no nos hemos extinguido. Pero resulta que las células se les olvida que después de la etapa reproductiva siguen vivas. Y ahí empiezan los errores, ahí se pierde la información. Como tu objetivo como especie es no morirte, sino reproducirte, extinguirte, después de que acaba la etapa reproductiva, todo entra en un declive. Entonces ya los ovarios no producen más estrógenos, ya las funciones de las células bajan, la tiroides se puede desordenar, el azúcar es más fácil que fluctúe, pero eso ¿por qué pasa? Porque el organismo dice, yo ya cumplí, yo ya me reproduje, yo ya perpetué la especie, no nos extinguimos y ya vámonos. Pero eso no tiene por qué ser así, porque la célula sigue viva. Tenemos es que recordarle a la célula cómo era antes o durante la reproducción. Entonces, esos genes de envejecimiento no existen en las células. Ese no se va a encontrar ni un gen que diga, nos vamos a envejecer y nos vamos a morir porque así dice. No, es entenderlo como que el envejecimiento es un daño colateral para que la especie perpetúe y no se extinga generación tras generación. Lo que están descubriendo los científicos, David Sinclair y otros, que ya existen en toda la literatura médica, son los genes de longevidad que ayudan a que esa célula se acuerde como era antes de reproducirse para que no se envejezca, no se enferme y no pierda todas sus capacidades. Esos genes de longevidad usted los puede guiar, los puede potenciar para que su envejecimiento, su longevidad sea la mejor posible. Eso es muy bonito entenderlo de esa forma, para no quedarnos con el simple definición de me tocó, es la edad, se me olvidó, sí, es la edad. No me puedo parar, es la edad. No puedo hacer ejercicio, es la edad. No, eso es mentira. Así no es, porque usted los puede modificar, porque recuerden, son el 70% de sus genes, el epigenoma. Sí, y este epigenoma que nosotros vamos a ir desarrollando, haría que al ir creciendo y al ir teniendo más edad, en el caso de la mujer que presenta su menopausia por la disminución de las hormonas, en el hombre también, estaríamos teniendo un concepto actual que se llama inflammaging, y lo que es una inflamación subclínica que podríamos nosotros evitar con Claro. todo este proceso de buena conducta. Claro, ese concepto de inflam aging es la inflamación crónica silenciosa que todos tenemos. Es un concepto de longevidad que existe desde hace varios tiempos, pero que no se había abordado como se aborda ahora. Nosotros envejecemos al otro día que nacemos. El bebé recién nacido, al otro día ya empezó a envejecer y empezaron a cambiar todas sus células. No se necesita tener 50, 60, 70 para decir que estamos envejeciendo.
envejeciendo. Estamos envejeciendo desde el otro día que nacemos. Y esa inflamación crónica silenciosa se presenta en todas las épocas de la vida, solo que se va acentuando a medida que aumentamos de edad, porque las funciones se van perdiendo y porque no las supimos corregir. Si nosotros conocemos este concepto de longevidad desde ya, desde los 15 años, 20 años, en vez de estar poniéndonos botox y cosas, la inflamación crónica silenciosa cuando tenga 40, 50, 60 va a ser menor. Bien, entonces Definitivamente. es importante ver todos estas situaciones, ¿no? Porque tenemos que conocernos, comprender nuestros riesgos individuales, tener una medicina de precisión, entender que vamos a tener un envejecimiento, tenemos que tener una potencial hábito para cambiar modificaciones de nuestros hábitos y así tener nosotros un proceso a un envejecimiento más saludable y no tener que estar pendiente de los problemas genéticos que traemos y nos pudieran causar más enfermedad. Sí, yo les voy a decir cómo pueden ustedes en tres cosas fácilmente potenciar sus genes de longevidad, que creo que es algo que la audiencia quiere saber. Potenciar los genes de longevidad de una manera muy fácil es ayunando. Ayunando porque está visto que el ayuno destruye las células viejas, las células llamadas zombies, las que se quedaron con esa inflamación crónica silenciosa ahí dormiditas, pero que ni se mueren ni trabajan. O sea, no ayudan, no se recuperan, pero tampoco se mueren y son tóxicas para tu organismo. El ayuno definitivamente guiado, supervisado, no haciendo cosas por nuestra cuenta sin conocimiento. Está descrito que modifica y estimula los genes de la longevidad, porque hoy en día todo lo queremos enfrente. Nosotros tenemos la facilidad de comer, ponemos todo acá, ya las cosas han cambiado porque las dietas ya cada vez se tienden a ser más saludables, pero antes todo se nos daba, metías todo al microondas, la pizza y ¡fum! Salía grande y te la comías porque así ha sido la historia también de los alimentos. Antiguamente los cavernícolas cazaban, corrían, iban a comer. Si no cazaban, no comían. Ellos ayunaban y ellos hacían todo eso. Recordemos cómo era antes eso. Si usted tiene ese ayuno, se le va a beneficiar a sus células. El número dos es el ejercicio. Run for your life, como dicen en muchos eslogan gringos en longevidad. Es ese ejercicio que le cueste trabajo, que usted diga, valió la pena el día de hoy hacer esto, porque inmediatamente prende el chip de las células y las hace recordar que tienen que estar vivas y funcionando para que usted se pueda levantar de la silla y sentarse sin ayuda de nadie. Y la tercera es una nueva tendencia que es el contacto con las temperaturas extremas del frío. El frío está visto que estimula los genes de longevidad y que hace que sus células se recuperen de inflamación crónica silenciosa, de trastornos de metabolismo. Entonces, pues no tenemos todos una tina de hielos en nuestra casa ni cosas así, pero sí podemos acordarnos después de darnos la ducha en la mañana de que al principio o al final tengamos un regaderazo de 5 o 10 minutos con agua helada. Su organismo se lo va a agradecer. Y a eso usted le puede sumar las otras cosas de longevidad, como los suplementos, los nutracéuticos, la exposición al sol, la autoimagen positiva y otras más. ¿Qué tanto influiría en esto también para ayudar el poder tener un sueño reparador? Claro, definitivamente el sueño es tal vez el pilar número uno o número dos de la longevidad, porque el sueño es ese brainwash, esa limpieza de toda la toxicidad durante el día. Si usted no duerme bien, definitivamente no va a reparar lo que pasó durante su día y va a seguir acumulando toxicidad en las células. Dormir bien es fundamental. Si bien es cierto que a medida que aumentamos de edad dormimos menos, sí podemos lograrlo creando hábitos.
deje las pantallas, las iPads, los teléfonos, la luz, el celular, los ruidos afuera. Si usted hace ese mínimo hábito de dejar sus pantallas, su tecnología afuera y crea el hábito de todas las noches apagar las luces a la misma hora, conforme pasan los 21 días que se dice donde se instaura un hábito de disciplina, lo va a poder lograr hacer. Dormir es fundamental, así como hacer ejercicio, como procurar ayunar vigilado de alguien. La alimentación es fundamental, entrando en el tema de todo lo que es esa alimentación saludable, de grasas saludables, de aguacate, de aceite de oliva, de nueces, de ajonjolí, de verduras, de todo lo que es mediterráneo, es fundamental. También la exposición al sol para la producción de la vitamina D. Son cosas importantes. Y hay unas series que son importantes en longevidad, que es la parte espiritual. La parte espiritual es supremamente importante porque eso te hace tener un propósito y como una attach hacia las cosas, ayudar a las personas, ser agradecido, meditar son fundamentales para sentirte vivo. Y los propósitos de vida. Existe una serie, un documental muy bonito que siempre lo recomiendo en Netflix que se llama Las Zonas Azules, las Blue Zone de Dan Butler. Habla de las zonas más longevas en el mundo. Entre ellas está Okinawa en Japón, una zona del Mediterráneo, Linda Vista también en Estados Unidos, Costa Rica tiene otra zona, y ellos hablan de cómo se ha perpetuado ahí la salud buena. Estamos hablando de una salud buena, no de llegar años mal, sino bien. Y ellos hablan de esos propósitos de vida que es el Ikigai. Ese Ikigai es ese propósito que si usted tiene todos los días algo que hacer, levantarse y algo que hacer, usted va a vivir mucho tiempo. El día que pierda esa necesidad de levantarse y decir, hoy tengo esto, hoy tengo una cita médica, hoy tengo una visita familiar, hoy tengo un podcast, hoy tengo consulta, hoy lo que haga cada quien, lo que sea. Así sea, mi propósito hoy es pararme de manos. Si todos los días usted se levanta y tiene ese propósito, su vida va a ser más longeva. Eso está realmente descrito y documentado. Sí, entonces la fórmula actual de la longevidad, pondríamos, longevidad es igual a genética, más hábitos, más entorno, más salud emocional, más prevención médica. Y esto nos va a dar unos conceptos en los cuales estaríamos nosotros priorizando nuestra alimentación con alimentos ricos en proteínas de buena salud, mantener una masa muscular adecuada durante toda la vida para que nos dé salud, movimiento, ejercicio, oxigenación y evitar un sedentarismo prolongado para nosotros Es correcto. estar en armonía con esto, ¿no? Así es, doctor. Y pues obviamente quitar los vicios, ¿no? El cigarrillo, cosas que Y te para, puedan afectar, pues también es fundamental. sí, estas 7 zonas azules, uno se mete al Google y lo pones Sí. 7 azules en el mundo y salen, donde la mayoría de las personas son gente muy longeva que va arriba de 80, 90 o 100 años, tienen muy buena salud, no padecen de hipertensión, ni de diabetes, ni de alteraciones, no hay obesidad. O sea, es una forma de vivir y de tener una armonía dentro de la comunidad, una armonía de salud, de comunidad, de espiritualidad todos en una situación muy, muy, muy bien, y esto los hace tener pues una vida muy saludable y de muchos años, ¿sí? Claro, es que la mayoría de las personas no se ha dado cuenta que la esperanza de vida global ha aumentado un 65% hoy en día. Lo que pasa es que tenemos que mejorarla para que sea una larga vida, pero en calidad, no solo en cantidad. En cantidad ya la aumentamos, pero ahora queremos es que sea de calidad.
Entonces, hoy en día tenemos pacientes de 100, 105 años, bien, 110. Yo creo que a un futuro no muy lejano, la esperanza de vida va a llegar más allá de los 110, hacia los 150 años. Sí creo definitivamente que para allá vamos. Y Y no con todos solamente es todos esperanza. estos, sí, con todos estos cambios que se están dando, el retomar otra vez los buenos hábitos de salud, de conceptos de ejercicio y todo lo demás, se menciona en algunos lugares que posiblemente ya están haciendo los niños y las niñas que van a durar más de 100, 110, 120 años si llevan a cabo el revisar su genoma y con la inteligencia artificial y todos estos cambios, tener buenos hábitos y prolongar su vida en una forma muy sana. Sí, sí, dicen que el primer ser humano que va a llegar a los 150 años saludable con todos estos cambios ya nació. Eso dice Sí, la ciencia hoy en día. De- Posteriormente, secuenciar el genoma va a ser como pedir una biometría hemática, una analítica, un cuadro hemático. Va a ser así de, ahora no solo es cuadro hemático, es léeme mi genoma. Así va a ser. Muy sí, pronto va a ser así. para saber yo cuáles son las tendencias que traigo de herencia, tanto de mi padre como Correcto. de mi madre, procurar evitar que despertar yo, ir a tocar el piano Correcto. y no equivocarme en la música, irlo tocando bien y que la armonía de esa música siga siendo. Yo voy a ser el pianista de mi genoma y yo debo tocar esa canción, esa melodía Correcto. completamente sin errores para yo tener una longevidad muy Exacto. Ese es adecuada. el concepto. Ese es el concepto de hoy en día y está muy claro así. Así es. Así es. Eso es, lo podemos hacer desde ya. Y dentro de la cirugía plástica, una recomendación para todas las jovencitas que quisieran hacer cambios en su físico, en su estructura, ¿qué recomendaría usted? Pues mira, yo les diría, todo en la vida tiene un momento. Todo en la vida tiene un momento para la cirugía plástica y la cirugía estética. Una paciente joven, 20 años y más chiquitas, porque las he visto, no tienen por qué andar buscando cirugías plásticas, ni cirugías estéticas, ni aumento de labios, ni cosas. Eh, Creo que ahí, por ahí no es, porque esto se vuelve un vicio de nunca acabar. El problema es su autoestima. El problema es cómo se ven. El problema es todo lo que las redes sociales hacen que usted se sienta menos porque no se parece a alguna que usted está viendo en su TikTok o en su Instagram. Creo que si empezamos a querernos como somos, a encontrarnos lo bonito, porque el ser humano es muy complicado y está perdiendo el tiempo, porque está perdiendo esos años lindos pensando en cosas que no necesita. Y el tiempo pasa muy rápido. Un día va a llegar, ese día va a llegar y va a decir, pero yo ¿por qué hice esto? ¿Por qué me puse lo otro? Porque si yo no me veía mal, yo me veía bien. Y ese día va a llegar y va a decir, ¿por qué hice tantas cosas? Ya dañé muchas cosas que de pronto ahora sí necesitaba de pronto alguna ayuda y no era el momento para hacerlas. Entonces creo que a esas niñas yo les diría, quiéranse, quiéranse, siéntanse bellas, siéntanse lindas, porque son bellas, son lindas, solo que no lo han descubierto y déjense de sentirse presionadas por una industria que lo único que quiere es su dinero y hacerse que todas se queden iguales, todas se parezcan, porque pasa uno y todas tienen la misma nariz, la misma boca con los labios hinchados, los mismos pómulos así, y están creando como un estándar innecesario. Yo les diría, quiéranse, descúbranse porque son bellas, estudien y dejen de sentirse presionadas por la industria, porque al fin y al cabo, después ellas solitas se van a dar cuenta del gran error. Y después que avance la edad, la cirugía plástica sirve para todas las mujeres, porque
Definitivamente hay estudios que dicen que te sube la autoestima. Por supuesto, si tú ya tuviste hijos, si tienes un abdomen que quieres arreglar con los músculos separados, con diástasis, para eso estamos nosotros. Busquen un cirujano plástico certificado, investíguenlo, así como investigan muchas otras cosas, investiguen a sus doctores para no caer en las manos que no son las adecuadas y que no corra riesgo su salud. Y ahí entramos nosotros y subimos la autoestima, pero tiene un momento indicado en la vida. No puede volverse una lipo, dos lipos, tres lipos, cuatro lipos y no has cambiado tus hábitos, no dejas, no haces ejercicio, no comes saludable, no duermes y resuelves todo por este lado, porque tarde o temprano tu cuerpo te va a pasar la factura. Eso les diría yo, y aquí estamos nosotros para subir la autoestima cuando está la indicación y hay indicaciones Así es. específicas para operar a las pacientes. Claro que sí. Así es, hay indicaciones muy, muy específicas más en cirugía plástica que ayudan Claro. mucho a la mujer, mucho a su estima Mucho, y mucho. mucho a que ellas tengan otra vez esa confianza en ellas mismas, en su cuerpo, Claro. y lograrse ver muy, muy bien, ¿no? Que Y, mentalmente las hacen sentir mujer. y es indispensable tener esta herramienta de trabajo tan valiosa que es la cirugía plástica porque hemos enaltecido la belleza femenina cuando está indicada. Así es. Doctora, ¿dónde la contactan para estar en Guadalajara? Yo estoy en el Hospital Country 2000 en Guadalajara. Mi consultorio está al lado, en el Centro Médico Country. Estamos en Jorge Álvarez del Castillo, 1504. Acá ¿Tiene estamos. una página web? Sí, está mi página Liliana Pacheco M, MD de médica. Es mi página y mis redes cirujana Liliana Pacheco. Y en las redes, en Instagram es Sí, @cirujana Liliana Pacheco. En Facebook también. también estoy ahí. Muy Este, bien. cualquier Pues ya cosa sabe, para servirles. todas las personas que quieran entablar una consulta con la doctora para que les detalle todas las alteraciones que puedan ustedes tener más bien en su cabecita porque Claro, no se aceptan, pero su cuerpo es bello, su cara es bella. Tenemos toda esta oportunidad de que la doctora Liliana les pueda atender. para servirles. Doctora Eliana, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a esto. Muy, muy, muy buena esta plática que tuvimos de belleza, longevidad, más que todo la longevidad, dar los pormenores de los cuidados que debemos de tener para poder tener una vida posterior saludable y muy agradable para nuestra belleza, para nuestro físico, para ver nosotros ver bien. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y a todo el auditorio que nos escucha o nos va a escuchar. Gracias. Así es. Les recordamos que estamos en Voces Comunicación. Nuestro programa, nuestro podcast es Entre Amigos con el Doctor Córdoba. Lo puedes ver en YouTube, en Facebook y lo puedes escuchar en Spotify. Si quieres inscribirte o darnos un like ahí en la campanita para que te esté llegando semanalmente nuestros podcasts y tengas la oportunidad de escuchar a gente muy especializada, con mucho conocimiento, de algunas pláticas interesantes para ustedes. Alex Rivera en el control, doctora Liliana Pacheco desde Guadalajara, muchísimas gracias. Gracias, Señor doctor Roberto. Roberto Córdoba, muchas gracias. Nos despedimos y nos vemos la semana que entra. Hasta pronto. Hasta pronto. Entre amigos, acompáñanos en nuestro próximo capítulo y síguenos a través de nuestras redes sociales. Entre amigos, una producción de Voces Comunicación.